Muchas gracias a todas y todos vosotros por estar aquí esta tarde. Como sabemos, hoy día es un momento de muchísimos eventos Zoom, de muchísima cosa, entonces que estéis aquí dedicando este tiempo a informaros sobre este curso y más allá, a lo que es la educación emocional a través de nuestra experiencia del teatro de conciencia con el método En sus zapatos, pues es un honor, es un privilegio, así que de verdad muchísimas gracias de corazón por estar aquí. Para nosotros hoy es un día de alegría porque presentamos finalmente, y digo finalmente porque era un curso que teníamos que lanzar el año pasado y que lamentablemente por la crisis de sanitaria no pudimos, lo pospusimos para enero, tampoco pudimos y ahora sí que sí, vamos con todo ello. Y no hay mal que por bien no venga, ¿no? Como dice el dicho, porque gracias a este año no hemos podido también hacer más trabajo de red, que es también lo que hacemos desde la asociación, y conseguir que el Ministerio de Educación forme parte de esta iniciativa y colabore también en este curso, ¿no? Que ya no se llama posgrado como se llama, sino que es un curso de 150 horas anual. Entonces, gracias. En el día de hoy os presentaremos un poco desde un poco lo que está en el aire, lo que son las ideas que han motivado este programa, que han motivado todo este trabajo que venimos realizando ya bastantes años y cursos escolares, y luego sí que iremos más a lo concreto de qué es el curso en sí mismo y también con testimonios, además de también contar con Ana Carpena, que aprovecho para saludarla porque antes no ha podido conectarse justo, que es un gusto tenerla hoy también aquí nosotros, y enseguida yo también le cederé la palabra. Quería contaros un poquito del teatro de conciencia. Algunos de vosotros sabéis qué es, otros no, y para eso también sirve esta presentación, ¿no? Para darle un poco de cuerpo a lo que vamos a ver. El teatro de conciencia nace en el Valle de Arán en el 2010. Para quien no sepáis dónde está el Valle de Arán, pues está en los Pirineos, en la frontera con Francia, ¿no? Y nace en esos momentos con una intención de hacer visible lo invisible, que es lo que hace el teatro de conciencia, es permitir poner en escena aquello que no se ve, y lo hace desde las obras de teatro. Después empiezo a darme cuenta que es necesario en las escuelas, y a través de estas mismas obras que se convierten en recursos didácticos, empiezo a moverlo por escuelas, ¿no? Y es en ese ir a escuelas y trabajar con docentes, yo no soy docente, que me doy cuenta que el problema de convivencia del que se habla en los centros escolares va más allá del bullying, ¿no? Que la convivencia es algo que no se puede reducir a hablar de bullying, que también, por supuesto, ¿no? Sino que es algo que nos implica a todos y que tiene que ver con todos. Tiene que ver con los alumnos, por supuesto, el alumnado, pero tiene también que ver con el profesorado, tiene que ver con las familias, tiene que ver con los vínculos que se establecen en todas estas direcciones y también con el personal no docente que está en los centros escolares. Entonces, así en el 2017 se crea En sus zapatos, que viene a ser esta metodología, de que eso es un método en sí, muy sistematizado, muy pautado y muy clarito, ¿no? Que sirve para alfabetizar emocionalmente a través del teatro de conciencia. El teatro de conciencia se convierte en la herramienta para alfabetizar emocionalmente a toda la comunidad escolar en pro de la convivencia. Luego hemos descubierto, en aquel momento no lo sabíamos, que llegaría la pandemia y el COVID, y resulta que también En sus zapatos, con todo su aprendizaje de habilidades socioemocionales y soft skill, que las llamamos ahora, tiene mucho que decir y mucho que hacer en el panorama actual en el que nos encontramos, no solamente en los centros escolares, sino fuera de ellos. Pero hoy nos vamos a centrar en los centros escolares, que es donde se ha creado, nace y sigue creciendo En sus zapatos. Como os decía, en el 2017 nace en la Comunidad de Madrid, ya del Valle de Arán ha quedado en los orígenes y estamos en la Comunidad de Madrid. En Madrid, en Torrejón de Ardoz, de hecho es el primer piloto, y con la ayuda primero del Ministerio y luego con una estrecha colaboración con la Dirección General de Calidad de la Educación y Bilingüismo, en la Subdirección General de Programas de Formación e Innovación de la Comunidad de Madrid, llegamos a poder implementarlo de una manera más grande en los centros escolares, llegando así a 57 centros escolares y más de 7.000 personas, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos hecho en estos centros escolares en los que llegamos? Y ya no solamente somos nosotros los que decimos que funciona lo que hacemos, sino que hay una evaluación que luego os contaré un poquito, que cuenta que lo que estamos haciendo tiene un sentido y sobre todo nos sigue haciendo a los que estamos en esto el guiño para seguir adelante, ¿no? El guiño para decir, bueno, a pesar de todo vale la pena seguir trabajando por hacer de la educación emocional, por hacer también de las artes, con ello del teatro y de la convivencia, que tenga un lugar central en la educación. Es decir, que el corazón, además de la tecnología, que yo no digo que no sea muy importante y más en estos momentos, pero también es necesario que el corazón, lo humano y lo que hace que verdaderamente seamos, esté presente en la educación. Y eso es lo que hacemos.
Cuando hablamos de alfabetización emocional, hablamos del ABC, igual que aprendemos a escribir y a leer las letras para poder expresarnos, es importante que aprendamos a leer y a escribir las emociones propias y de los demás para poder expresarnos, para poder comunicarnos y sobre todo para poder relacionarnos de una forma que sea positiva, que sea sana y que sea al final en una construcción de cultura de paz, ¿no? Esto es lo que hacemos con el programa y lo hacemos trabajando sobre 3 ejes fundamentales, que es la identificación y gestión de las emociones, la empatía activa, que pasa a ser el corazón con esta mirada compasiva que luego seguramente Ana nos hablará y volveremos a tocar un poco más adelante, y con la resolución positiva del conflicto. Si trabajamos sobre estos 3 ejes, podemos asegurar que estamos abordando todo lo que es necesario hacia adentro y hacia afuera, permitiendo así, y lo hacemos con teatro, es decir, se aprende a través del teatro de conciencia. No os enseñaré luego un poquito, pero luego también me hago un paréntesis ahora. Habíamos pensado en poneros un vídeo donde están muy claros los 5 pasos. Hemos decidido que no vale la pena poner vídeos en espacios de Zoom porque ya todo el mundo mira mucho vídeo, así que os vamos a poner el link para que lo podáis ver y así podáis ver lo que yo os estoy contando, ¿no? Entonces, como os decía, hacemos esto en los centros escolares porque nos hemos dado cuenta que es a través del manejo personal de sí mismo, tanto del adulto de referencia como del alumno, el que permite decidir o no decidir hacer una acción que vaya a dañar a otro. Y allí nos podemos ir al bullying o a los comportamientos agresivos. Con lo cual, desde nuestro abordaje, desde En sus zapatos, no hay malos ni buenos, no hay niños víctimas ni niños agresores. Hay niños que cometen agresión, por supuesto, hay niños que tienen comportamientos agresivos, por supuesto, hay niños y adultos que tienen comportamientos agresivos y hay quienes no lo tienen y algunos los tienen pasivos, sí, pero el comportamiento es el comportamiento y el comportamiento, si se educa desde la raíz, desde la motivación, desde la emoción, el comportamiento puede cambiar. Por lo tanto, es un programa que en ningún caso aboga por las etiquetas y por dejar las cosas inamovibles, ¿no? Sino que el ser humano es cambio, no lo digo yo, sino dice la famosa canción de Todo cambia de Mercedes Sosa, no sé si la recordáis, y los niños también cambian, los adultos también cambian, sean maestros, sean familias. Entonces estamos en eso, ¿no? En ir guiando ese cambio, un cambio que nos permita hacer más grande nuestro corazón, dejar que nuestros actos estén más inundados de bondad. Entonces, a todas estas palabras, amor, bondad, empatía, compasión, no le tenemos miedo desde el programa En sus zapatos, al contrario, son las palabras por las que abogamos, son las palabras que nos mueven a los que estamos, digamos, en el equipo propio de la Asociación de Teatro de Conciencia y a los que ya son facilitadores, que son estas 25 excelentes docentes, hablo en femenino porque solamente hay 2 hombres, que son hoy día facilitadoras y espero vosotros, que creo que de los que estamos aquí, algunos me auguro que vais a ser futuros o futuras facilitadores del programa y eso pues también me llena de mucha alegría, ¿no? El programa recibió como programa innovador un premio de la CAF y solamente voy a dar cuatro cosas que me parecen que son relevantes de por qué este programa es innovador y por qué este programa es único. Primero porque hace un abordaje, como os decía, del conflicto, de la violencia, de la falta de convivencia totalmente desde la educación emocional. Nosotros preferimos llamarlo alfabetización emocional porque empezamos de poco y luego ya iremos a más, ¿no? Pero haciendo los básicos, poner esos peldaños bien puestos, esos pilares. Por otro lado, porque usa el teatro. El teatro es fundamental, lo veréis, porque en sí mismo ayuda a que eso se dé. No es solamente una cuestión de que el teatro funciona, sino es que hacer teatro en sí mismo ayuda, el teatro de conciencia más porque lo permite hacer visible, ¿no? También porque es un aprendizaje entre iguales. Como os he dicho, las facilitadoras son docentes que facilitan el programa en otros centros escolares a otros docentes y además es un aprendizaje en cascada, porque una vez los docentes de los centros escolares han aprendido la metodología, el método a través de las docentes facilitadoras, lo llevan a sus aulas, pero la cadena no acaba allí, porque los niños que lo reciben hacen unas obras de teatro que representan a su vez a los más pequeños también para enseñar. Con lo cual es una cadena donde todos aprendemos mientras enseñamos, incluidos también los niños, ¿no? Con lo cual es completamente esa cadena de aprendizaje cascada. Por otro lado, como he dicho, es un aprendizaje que llega a toda la comunidad escolar y también pues esta metodología práctica sistematizada, puesta en manuales que tenemos, es decir, hemos hecho todo un trabajo de sistematización para que sea práctico. Sabemos que el profesorado tiene muchísimos recursos y herramientas hoy día, entonces la apuesta también fue por algo concreto, claro, pautado,
que fuera fácil de llevar, ¿no? Ha podido, como os decía, pudo ser implementado en estos 57 centros y gracias a todo este proceso lo hemos hecho también y quiero de paso también agradecer a todas las instituciones que lo han hecho posible, las públicas que he mencionado, pero también las privadas, Fundación Porticus y Fundación Aprendiendo a Ser, que nos han apoyado, y esto también ha permitido poder evaluar. Porque a nosotros nos gusta, no solamente porque nos gusta, sino porque nos parece que es riguroso. Es decir, hablar de educación emocional se puede hablar de muchas maneras, como hace poco decía, cuidado, no caigamos en que sea una moda, sino que tiene que haber rigor. Y para que haya rigor tiene que haber evaluaciones, tenemos que aprender de lo que hemos hecho bien y tenemos que aprender de lo que no hacemos tan bien. Así que desde siempre hemos ido evaluando todas nuestras implementaciones, pero sí este último curso escolar, gracias a esta, como os comentaba, a esta financiación, hemos podido evaluarlo con expertos de la Universidad Carlos III, con el INE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que ha colaborado, asimismo ha colaborado la Universidad de Utrecht de los Países Bajos y también la Fundación Tomillo. Entonces, ¿qué nos ha demostrado esta evaluación a 23 centros donde han participado más de 1000 niños, más de 300 profesores? Que efectivamente el programa en las dos dimensiones, tanto de alfabetización emocional como de convivencia, hace un resultado, hay un impacto, cambia. De hecho, hay una cosa, no voy a centrarme en los resultados de la evaluación, os invito al día 8 que tendremos un evento público para hacer públicos estos resultados, pero los profesores dicen que ven más bondad en los niños y eso es un poco a lo que vamos, ¿no? A que esa mirada compasiva nos lleve a ese acto, ¿no? Hay ejemplos concretos de un instituto, por ejemplo, que ha cambiado su sala del castigo por una sala de la calma, ¿no? O bastantes colegios que han dejado de expulsar y dejan de expulsar porque en los niños ven que puede haber esa segunda oportunidad, no en la segunda oportunidad del FP, que ahora se tira más, sino en la segunda oportunidad de confiar en que el niño y en la niña hay un ser bueno, hay un ser bello y hay un ser verdadero que necesita de nuestro apoyo y para eso es la educación, ¿no? Con estos 23 centros ya los hicieron estas facilitadoras de las que os hablaba y ellas son, vuelvo a insistir que son ellas, pero que son ellos en realidad, son el resultado de esta primera formación, la primera edición de este curso que se hizo, que fue presencial, nada que ver con lo que presentamos hoy. Se hizo presencial, se hizo en Madrid, duró un año entero más un segundo año de prácticas en centros tutorizadas y hoy en día son 25 excelentes profesionales que hoy podréis escuchar y algunas de ellas van a ser también tutoras en el curso. Con todo este trabajo en estos últimos años hemos recibido demandas de muchos centros escolares de toda España. Lo que nos llevó a la conclusión y a darnos cuenta que teníamos que plantearnos un programa de formación que no fuera 100% presencial, porque si no iba a ser imposible, ¿no? Poder formar a tantos maestros como comunidades autónomas y pueblos hay en España, porque la idea nuestra es que los facilitadores, que si un facilitador está en un centro escolar, es un regalo y una lotería para el centro escolar, porque cambia efectivamente. Entonces, claro, lo ideal sería que hubiese tantos facilitadores como centros escolares. Como que eso probablemente no va a ser posible, apostamos porque los facilitadores en sus regiones puedan llevar la metodología a tantos centros como sea posible, colaborando también desde los CPRs o los CTIPs de referencia, ¿no? Luego explicaremos varios modelos que hay. Entonces, por eso hicimos esta edición, que es la que hoy presentamos y que luego iremos más a lo concreto en qué consiste, que va a ser semipresencial. Sí o sí hay una parte presencial, obviamente, porque con teatro todo no se puede hacer con cámara, entonces hay una parte que sí o sí tiene que ser presencial. Y es la que hacemos también con colaboración con el INTEF, lo que nos permite que todos los docentes puedan acreditar, sea de donde sea que tomen la formación. Eso significa que no importa de qué comunidad autónoma, en qué comunidad autónoma estéis, porque el INTEF avala a toda la formación. Entonces, en ese sentido, pues nos gustaría contar con vosotros, con vosotras, para estos siguientes pasos que tenemos ¿no? en este caminar de conseguir que más niños y niñas puedan otros ponerse en sus zapatos y ellos ponerse en los zapatos de los otros, ¿no? Que todos podamos hacer este intercambio de zapatos y seguir caminando para un futuro de paz y obviamente de amor, ¿no? Aunque nos quede, pero en eso estamos.